¿Quién es Sandra y por qué estudió arquitectura? ¿Quién es Sandra? Esta, 1,87 m de mujer, madre, arquitecta, esa soy yo. ¿Por qué estudié arquitectura? Porque me encanta, porque me encantó desde el primer momento. Pero porque mis viejos habían contratado cuando yo era muy chica unos arquitectos para reformar la casa. Bien. Y ellos ya como personajes me llamaban mucho la atención. Esto pasó hace 40 más, casi 50 años. Wow. Mirá, vos no existías, viste, nada. Creo que no Bueno, estaban los planes. y no estaban ni en los planes, y bueno, pero era muy increíble porque eran dos hombres que venían juntos, que yo una noche pispeando, porque venían a visitar a mis viejos, porque papá laburaba, entonces él tenía que ver el aporte que hacían, o venían a conversar con ellos cuando papá venía de su trabajo. Entonces yo pedía por favor si me podía quedar. Y mi mamá decía, bueno, pero no hablas. No, entonces escuchaba. Y en un momento le contaron a mi mamá y a mi papá que eran pareja. Entonces a mí ya me sorprendió. Y me sorprendió porque los dos estaban muy bien vestidos. Y traían unos dibujos que eran una cosa de locos. Y bueno, y ellos traían unos dibujos divinos y creo que la segunda vez que vinieron, o la tercera, trajeron unos croquis. Hoy te digo, hechos a mano, porque en ese momento para mí era la única manera, pero como pintados con acuarela y montados en unos cartones, que eran una locura. Y yo tendría 10, 11 años, y cuando me fui a dormir, al día siguiente le digo a mi vieja, ¿vos me regalás esos dibujos? No, bueno, no te los doy, tenelos, pero no los arruines porque son cosas que se supone que los habían firmado ellos. Y bueno, yo los tenía en mi pieza y los copiaba todo el tiempo. 2 años de esto, o 3, mi padre construía, pero no era arquitecto, no era profesional, era un inversor con un grupo de gente amiga que construían como un negocio alternativo a su vida comercial. Y entonces decidieron comprar unos lotes y en un lote hacer un edificio, y esa iba a ser nuestra próxima morada. Y los contrataron de nuevo a Héctor y Alberto. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era comerciante, vendía ropa de hombre, nada que ver, estaba en el tema de la ropa y de la moda. Bien, pero vos también te diseñas tu propia ropa. Sí, pero yo me la diseño por dos cosas. Un poco viene de ahí, ¿no? Poco viene, es verdad que mi vieja y mi viejo eran muy, les gustaba mucho la pilcha. Les gustaba, pero la pilcha no para comprarse ropa, les gustaba y aparecía. Mi papá, vos llegabas a, no sé, ¿le gustaba algo que tenías puesto? Sí. Y agarraba, no te preguntaba ni permiso, a ver, acércate, y te tocaba. Qué lindo esto, ¿dónde te lo compraste? Te decía, ¿viste? Era muy cómico. Pero era un tipo que apreciaba mucho y que tenía, sin tener la academia encima ni la formalidad, tenía el diseño metido. Mira. Él tenía como tenía ciertos patrones estéticos que no sé de dónde los sacó, porque la verdad es que es un tipo que no terminó terminó la primaria, no hizo la secundaria. Mira. Que siempre le gustó la guita, digamos, la guita, pero sí, de comerciar. Vendía en la puerta de la casa las medias rotas, digamos. Y mamá sí tenía ciertas características pintó en una época. Bueno, hay un trasfondo muy artístico detrás. Sería muy pretencioso decirlo, pero es real que esas son como las mínimas vetas que yo creo que a uno lo llevan por la vida después. Tal cual. ¿No? Porque es real que si se decía algo de mis viejos como pareja, era que eran los dos súper elegantes. Pero bueno, veo que tus papás hablaban mucho esto de la arquitectura, de diseñar los espacios, de contemplar la organización del lugar, de darle un refresh al departamento. Estaba todo el tiempo ahí la elegancia, el estilo, el diseño dando vueltas. Esto lo captás vos, y aparte porque tenés bagaje, pero yo creo que ellos no eran conscientes de esto. Mira. No eran conscientes. Pero sí entendían, ni hablar después con los años y después teniendo una hija arquitecta, que entendían que ciertas cosas era mejor consultárselas a un arquitecto. ¿Y estudiaste arquitectura? Estudié arquitectura, fui a un colegio secundario, siempre, bueno, esto lo comento, porque
Yo fui a una escuela secundaria, venía a una escuela primaria privada y pasé a una escuela secundaria pública técnica, donde el 100% a ver, 95% en ese momento de la comunidad del colegio eran varones. Claro. Porque pensar y era una técnica, siendo mujer. Bueno, claro. Era muy, y eso fue el primer choque que mi vieja me dijo, ¿vos estás segura? Vamos a visitar el colegio. Fuimos al colegio, la verdad que el colegio no tenía nada que ver con la estructura edilicia ni la estructura de mi colegio primario, pero a mí me pudo el taller de construcciones, yo pasé por los talleres, fui acompañada de mi vieja y con, digamos, el sponsoreo de un conocido amigo de papá de la cancha, mi viejo futbolero, que era de un club de barrio, All Boys, que está en la B, ¿viste? Pero bueno, él era un apasionado del fútbol. Y bueno, este era un compañero de platea de él. Bien. Y papá se acordó, dijo, pero Dante es profesor de una escuela técnica, le voy a preguntar. ¿Y ahí? Cuando yo a Dante lo conocía, porque de hecho mi viejo a mí me llevaba a la cancha. Claro. No siempre, más a mi hermano. Y bueno, hablando, sí, porque yo quiero ser arquitecta, entonces tenés que venir a mi colegio, me dice Dante. ¿No? Y mi vieja me preguntó y me repreguntó varias veces. ¿Estás segura que querés ir? Sí. Bien, decidida. Y fue difícil, ¿eh? No te creas, fue como todo un choque. Pero bueno, más estaba la pasión por esto otro, ¿no? Y bueno, y así fui. Y el deseo y el anhelo de ser arquitecto. ¿Sabías que era un paso que te iba a beneficiar a largo plazo? ¿O no eras tan consciente de eso en ese momento? Está buena la pregunta, porque en realidad es tan fácil con el diario del lunes contestar las preguntas. Yo estaba muy entusiasmada, a mí me motivaba y creo que en ese momento, mira, es como una conversación que tengo muchas veces con amigos míos, coetáneos, digamos, con respecto a la juventud ahora. ¿Qué era las evaluaciones que uno hacía cuando elegía una carrera cuando tenía... Está bien que yo la elegí muy prematuramente, pero nunca me corrí de eso. Yo quería ser arquitecta. Nunca pensé si iba a ganar guita o no ganar guita. Claro. No me condicionó. Yo creo que en este momento, en los tiempos que corren, estas carreras que son tan convencionales están como desacreditadas por esto. Porque primero que hay como una invasión de carreras nuevas porque el mundo cambió también y no hay duda que se puede abarcar mucho más. Nunca me cuestioné, digamos, empecé a laburar y los laburos eran, ¿se puede decir malas palabras? Sí, como... Chotos. Sí. Escúchame, chotos para lo que uno cree. La primera obra que hicimos con el que hasta hoy es mi socio, pero era mi compañero y amigo de facultad y que habíamos decidido empezar a hacer cosas juntas, fue un muro de ladrillo en una fábrica. Claro. Yo me sentía, viste, Mario Roberto Álvarez, Clonindo Testa, todos juntos, pero, es tu primera obra. Y era el contacto con la realidad, pero no había mucho laburo. Vos te recibías en mi época y te decían, ¿ya te regalaron el taxi? Porque era para conducir un taxi. Había mucha gente profesional que no había laburo. Fue una época muy jodida. Yo sabía que iba a laburar de arquitecta. Pero tampoco está la posibilidad que te da hoy el estudio de la arquitectura. O por lo menos esa cosa más laxa de que si estudias para arquitecto solamente tenés que hacer casas o vivienda o edificio. La formación... Hoy mutó muchísimo. El rol del arquitecto hoy es otra cosa. Pero es impresionante porque es impresionante. Si uno se diera cuenta el bagaje que tiene con la formación que te dan. Sí. Pues, bueno, por eso vos me preguntaste, ¿diseñás la ropa? Sí. Diseñé latas de bebidas, diseñé productos para Disney. Hermoso. Diseñé productos para Warner. Esa plasticidad que te da la profesión y esa manera de ver las cosas, creo que es un valor que si bien lo traes de chica y de tu hogar, lo pudiste trasladar a objetos, a tu profesión, a la arquitectura en sí misma. ¿Y no te pasa a vos como arquitecta? Sí, me que pasa. Mirás cosas y las mirás con otra cara. Sí, o las resignificás y decís, mira esto, lo podría... Uno está entrenado sí.
Bueno, mira, te lo dice una ciega. Uno está entrenado, bueno, ahí empezó el conflicto mío con la ceguera, digamos. Uno está entrenado con la mirada para leer lo que hay cierta gente que no lee, las sutilezas de algunas cosas. Tal cual. Feas, lindas, buenas, proporcionadas, lo que sea. Tenés tal entrenamiento. A ver, la facultad tiene que tener digamos, una guía. Exacto. De Tenés contenidos que tener, básicos. claro, el cronograma y la currícula existe. Sí. El tema es la habilidad de uno y de algún profesor que te motive también, Sí, que te a que puedas ver detrás del del plano. Bueno, Detrás hablemos de de eso. arquitectura un poco. ¿Cómo conviven vos la arquitectura y tu condición actualmente? Dicho lo dicho, conviven un poco por el amor que le tengo a la profesión, por la trayectoria, por el entusiasmo que tengo, pero es verdad que todo esto de lo que te hablé hace 2 minutos es como que me lo imagino, pero no lo veo y a veces me frustra mucho. Claro. Pero aprendí desde mi condición a recrearme imágenes con el relato del otro. ¿Y cómo No me fue ese resulta... desafío? ¿Cómo fue ese desafío? Muy grande. Muy grande. Muy grande primero porque, bueno, a ver, primero muy grande porque al principio yo pensé que había perdido todo. Y la verdad es que perdí todo. Digamos, perdés la habilidad, digamos, todo esto de lo que te hablé no verifica cuando te quedas ciega. Claro. Llénate de imágenes. Nutrite de todo. Bueno, yo tuve que reaprender todo nuevamente como para poder volver a levantar esas herramientas y darle valor. ¿Qué fue lo que te impulsó a seguir y a encontrar las ganas de decir, voy a reaprender todo? El primer impulso, mi hijo. Yo tenía un hijo de, en ese momento, 10 años y medio, sí, con un condimento bastante interesante para el desastre, digamos. Es que yo a mi hijo lo había adoptado 1 año y medio antes. O sea que no tenía trayectoria con él como mamá. Yo empecé a maternar a los 46 años con él, 47 y medio me quedó ciega. Entonces me quedé a camino de un montón. Un desafío enorme. Tremendo. Pero él no ha ido, ese desafío tuvo que ver también con que yo tenías que salir. Claro, salir adelante. Y aparte tenía una empresa y había que parar la olla, ¿viste? Porque aparte había decidido adoptarlo sola. Wow. Entonces, bueno, él fue el motor, no hay duda. Y después todo el entorno que te rodea, que de alguna manera te acompaña y decís, bueno, esto... Pero reentender cuál es el valor de las cosas. Está buena la pregunta, porque yo sentía que yo no quería vivir. Solamente me levantaba por Nico. Fue un proceso. No me voy a hacer la canchera. Duró años. ¿Y la arquitectura yo tuve 3, en 4 ese momento? años. Nada, ni pensaba. ¿Ni pensabas? No, ¿qué arquitectura? No existía. No. Un tsunami. No había arquitectura, había... introspección. Había cómo cortar una milanesa para que no se me huele del plato, cómo hacerle un té al nene, la leche, cómo acompañarlo en el día a día. En el día a día, en la escuela. Y mostrarte muy propositiva y con ¿Cómo ánimo? levantarme a la mañana? No tenía ganas de bañarme a veces. Yo tengo como una nebulosa de esos primeros tiempos. El otro día, justamente con esto de la muerte del Papa, Angie, mi asistente, que me acompaña desde el momento que yo me quedo ciega, porque en el equipo de rehabilitación que tenía, como también hubo una profesional muy, muy capaz, que no hay duda que detectó en mí todo este paño para cortar. Pero a mí me hablaba y yo le decía, ¿de qué me estás hablando, flaca? Y yo me dice, bueno, pero hay fotógrafos ciegos.
¿de qué me estás hablando? Le decía, ¿viste? Que era como que no. Sí, si uno no evalúa la posibilidad ante tanto bullicio en ese nada, momento. y hizo como reuniones con todo mi entorno. Y tuvo más de 6 o 7 reuniones con mis amigos más íntimos, con los menos íntimos, con mi familia, como para ir contándoles, porque estaban todos deprimidos al lado mío, y les costaba un esfuerzo también. Y y en ese momento, nada, era como ver de reaprender y reconstruirme para ver por dónde empezaba y la urgencia de ver cómo hacía con el nene. El temor de perder al nene. Claro. Porque si a ver en ciega, sola, yo estaba con los papeles de adopción. Claro. Nico vino a casa a los 9:30 y a los 13, casi 14, me dieron los papeles definitivos de él. ¿Y te impidió la ceguera que te den los papeles? ¿Tuviste que...? No, para nada, fantasmas de uno. Claro. Pero fantasmas que conspiran contra uno. Claro. O, a ver, para conspirar no es que contra uno legalmente podía suceder algo que ante tu condición no te lo dieran. No, pero uno piensa en todo, porque cuando vos llenas papeles para la adopción, te preguntan si tenés dinero suficiente para darle de comer, te vienen a visitar tu medio ambiente, tu entorno. Bueno, hay ciertas cosas, también tu entorno familiar. Y bueno, yo, como que todo eso se me vino todo, para mí eran todos no, yo decía, no voy a pasar la prueba, van a creer que no voy a poder con el nene. Yo no podía ni con mi vida. ¿Y desde qué lugares te pudiste reconectar con la arquitectura después? Mira, yo me reconecto con la arquitectura unos 4, a ver, si tengo que ponerlo en periodos. Primero me dediqué a rehabilitarme, a reaprender esto que te digo todo. Pero reaprender boludeces, usar un celular. El día a día cotidiano que uno asimila hacer un montón de actividades de manera normal y natural que no pone en valor. A cepillarme los dientes, porque ponía la pasta en el cepillo y se me caía y me ponía loca, porque me daba cuenta que me ponía el cepillo y no tenía pasta. Entonces decía, ¿pero qué pasó? Y tocaba así el lavatorio y estaba en el lavatorio. Entonces... Y un día, pero cosas que, viste, que no se me ocurrían ni preguntarle a mi orientadora. Y le decía, pero, se me cae la pasta, ¿cómo voy a hacer? Entonces me decía, Sandra, pomo, diente, que de hecho próximamente voy a hacer la foto. Entonces la única, digo, ay, pero es un asco. Me dice, porque vos compartís el pomo de la pasta con mucha gente, me dice, ¿viste? Digo, no, que yo me baño en mi baño, me baño. Bueno, nada, es tu pomo, ya está. Poco de pasta, cepillo. Pero hasta eso. Sí. Hasta eso. Sí, pero uno quiere hacer las cosas de la misma forma que las aprendió y ahí es donde se encuentra con la frustración. Claro. Y a veces hay que mirar cómo hacer las cosas con un sentido diferente. En lo cotidiano, digo. En lo cotidiano y en la vida en general. Bueno, se podría si nos ponemos más psicoanalíticos, cuánta estructura uno tiene rígida que le cuesta mover, ¿no? Tal cual. Pero bueno, esto era... No había análisis posible, era lo que había que hacer. ¿Y qué recursos sumaste en ese momento para, en tu nueva condición, interpretar los planos, estar en el proceso del diseño? ¿Cómo fue? El mayor recurso fue mi socio parlante, que él me contaba, y yo tengo tanto match con él, porque vos pensás que desde los 19 años, y laburamos juntos desde los 21, esto pasó hace apenas 13. Claro. No, 13 no, pasó hace 7, porque 8. Cuando en el 2017 yo le dije, largo todo y quiero dedicarme a esto, pero quiero que seamos nosotros nuestros propios clientes y que laburemos, empecemos a hacer el producto que nos gusta para vender. ¿Y tuviste que empezar a interpretar los planos en braille, puede ser? No. ¿No? Braille, no hay plano en braille. No hay plano en braille. El braille es un lenguaje pasado al relieve, pero es... Pero no se podría llevar al plano que uno tiene cotidiano. No, porque no tiene representación gráfica el braille. ¿Y cómo tiene representación de letras y de siglas. Y de texturas. Claro, de repente es hacer el plano en relieve, quizá.
la opción. Claro, no, le podés poner la nomenclatura al plano. Entonces, Bien. no sé, en un plano áptico, si viene una persona ciega y le haces tocar, te dice dormitorio, pero no va a entender nada. Bien. Yo para poder... ¿Qué recursos implementaste para poder interpretar? Muy caseros. Primero él me hablaba y con cajitas de remedios, con cosas, me contaba. Bien. Porque a veces yo... Claro, la morfología o imaginarse el espacio. Después empecé a entrenar mi cabeza para seguir estas cosas que él me decía. Pero al principio le decía, bueno, a ver, espera, ¿viste? Con el celular, con esto en la mesa. No, bueno, pero si este es el frente, si yo tengo 280 más 280 más 3, ya completé el lote 866. Pues, entonces él me hacía así, tenemos que esponjar, no tenemos que esponjar, tenemos que generar un espacio urbano. ¿Qué sonidos hoy te hacen sentir en la obra como en casa o qué sensación te permite saber esto está bien? Este diseño está bien, este ambiente que estamos planeando está bien. ¿Qué condimentos o qué percibís de ese espacio que te hace entender que todo está bien hoy? El tacto me ayuda mucho. Bien. Me ayuda muchísimo. Los sonidos me marcan los tiempos de la obra. Wow. ¿Qué sonido podrías dar como ejemplo? ¿Qué sonido podrías dar como ejemplo de un momento? Y el hormigón es muy... Cuando está por terminar la colada, yo ya me doy cuenta. Mira. Cuando se acaba el hormigón en el camión. ¿Qué desafío tiene Sandra hoy en adelante? ¿Qué desafíos? Personales como profesionales tenés por delante. Bueno, para mí todos los días son un desafío, digamos. Yo vivo la vida de esta manera, por eso soy tan así como apasionada. Pero si yo tengo que frenarme hoy, digo, con todo esto que me está pasando, que me trajo a sentarme acá en este sillón con vos, porque yo podría... San Andrés de Giles, Núñez, ¿cómo hacemos para 25-60? ¿Cómo hacemos? Ni es casualidad. El desafío es eso, ser vocera de un montón de gente. Ahí sí tengo que hablar de la discapacidad. A mí me trajo esto. Diga, yo empiezo a ser visible. ¿Por qué? Porque por el oxímoron, arquitecta y ciega. No machea. Entonces, ahí empiezo a hacer. Después todo lo que hago, que voy al teatro, que voy al cine, que coordino un grupo de ciclismo adaptado. Que te incorporás en la comunidad como vocera de un montón de otras personas. De un montón de gente que tiene una vida y que se cree que por su discapacidad no la tiene. Ahí es donde empieza... Después está que puedo ser divertida, que te entretengo, que desdramatizo las cosas... Pero que bueno, por lo menos con esa actitud despierto el interés en la gente y termino abriendo una ventana que muestra que uno con discapacidad igual tiene una vida que es la misma que la tuya, que tiene alguna, pero vos también tenés limitaciones. Totalmente. Te puedo preguntar. Sí. Y seguro que alguna te va... Sí. Lo que pasa es que son limitaciones que parecerían que son más comunes a la gente y las mías son especiales. No. Es lo mismo. ¿Y tu mayor sueño en este momento, con esta nueva forma de divulgar? ¿Tenés algún sueño que haya nacido a partir de esto? Sabes que no, a mí me van aconteciendo las cosas y las voy tomando conforme a cómo me van aconteciendo. Bien. Es muy sabio. No sueño ya. A ver... Me entusiasmo con lo que se me va presentando y enseguida me despierta la creatividad. Bien. Yo te veo a vos, o como te vi cuando apenas nos encontramos ahora. Había hablado con vos media hora antes, media hora en otro momento. Y yo venía pensando en vos, que tenía cosas para decirte, pensando en quién es tu audiencia, todo lo que podés hacer y lo interesante ya que tenés esto, pero no para... Viste que ahora todo se mide en términos de monetización, de guita, de esto. Y cuánto mejor... Yo estoy muy despojada de eso, para esto que hago. No hay duda que si hago un departamento, hay un edificio y tengo inversores, tengo que rendir cuentas, tienen que ganar guita, tiene que hacer negocio, no los puedo hacer perder plata, no se puede perder. Pero esto lo tengo como muy acotado
a mi laburo, digamos, al laburo concreto. Todo esto que también es un laburo. Totalmente. Porque me tengo que producir más, porque si me voy a la obra no me maquillo, como me tuve que maquillar, Digo, todo esto lo hago con una relajación que me da mucha satisfacción. Pero lo hago también porque estoy a esta altura de la vida, que por eso vos me preguntás cuáles son mis sueños, nada, poder seguir de esta manera, poder comunicar, pero que también está bueno que ustedes que son jóvenes, que vos que sos joven, también lo vivas con menos presión. Sí. Porque las cosas que van a acontecer de cualquier manera. Entonces digo, disfrutar el proceso, disfruten el proceso, ¿viste? Porque es muy en este momento esta cosa de todo efímero, lo inmediato. Y no quiero caer en lugares comunes. No, pero es muy, no hay muy real proceso. en la actualidad de joven hoy, el proceso que estás contando que tuviste que hacer desde el comienzo, pese a un momento específico en tu vida, y aún así no abrazamos ese proceso. Que ese proceso aún así lo hacemos como arquitectos en una obra, lo podemos ver de manera tangible en un montón de las cosas que realizamos, pero con nosotros mismos el proceso no ha lugar. Y trayendo esto a tema, ¿qué consejo le podrías dar a los estudiantes de arquitectura? Si te tendrías que poner en ese lugar de Sandra estudiante, ¿qué podrías decirles hoy a una generación que está condicionada por la ansiedad, por la incertidumbre, por el no saber? Una cagada, que se diviertan. Yo me divierto. Mis mejores recuerdos los tengo de estudiante de arquitectura. Pero porque no estaba condicionada por esto que te digo. No me importaba el tema, no tenía bien claro. Yo tenía para morfar, para ir a un recital, Y esto era la única demanda, digamos, mía. Pues sí, para la pilcha. Es verdad que es un montón en estos tiempos. Sí, ya morfar es un montón. Pero digo, si uno se lo impone como condición, es mucho más tortuoso. Y te saca energía para lo que realmente... Entonces hay que relajarse más, hay que relajarse un poco y seguir el deseo. Yo sé que no hay receta, pero es muy interesante cuando uno hace lo que le gusta realmente, porque eso te hace creativo. Yo soy fiel creyente de que la pasión y mantener tu esencia es lo que te lleva a lograr las cosas. Es un móvil, cuando uno total. Está por fuera, operando por fuera de eso, es muy difícil encontrar el propósito de lo que querés hacer, la felicidad en lo que haces. ¿Crees que eso es un poco así con el diario del lunes? Y te voy a dar una receta para esto, que antes lo hablamos. Vale. Pero que yo no doy recetas, pero no les diría que prueben ser ciegos un ratito. Pero absténganse un poco de la mirada. Hay que abstraerse de la mirada, porque la mirada está cargada y tenida de prejuicio, de sugestividades que te cagan la vida en algún momento. Se la cagan a alguien que se ve un poco gordito y cree que no le va a gustar a nadie. Mismo en los proyectos que no se ven en un como los proyectos que anhelás. Que está feo, es todo, te lo caga. Entonces decís, bueno, por eso, yo creo que estoy mucho más relajada. No del todo, porque es lo que te digo. Si estuviera tan relajada no hubiera venido producida para... Pero digo, estoy relajada en muchos aspectos porque no controlo el entorno. Y al no controlarlo, porque uno tiende a controlar o creer, no voy a dar lindo, feo, ¿viste? No, y te permitís disfrutar más. Mira, yo estuve en una charla TED íntima, vos que viste una charla... yo tengo contacto con alguna gente de TED y me invitaron a una charla TED íntima que dio con tres oradores hubieron en esa charla. Estaba un chico que yo sigo, que me encanta, que lo recomiendo, Furman, que es un capo con la música. Él está en Futurock y él es un genio como músico. Y hace como una apreciación musical de la obra de Charly García y del rock nacional. Seba Furman. Estaba, 60 años, viste, ya no tengo memoria. No hay problema. La directora de la Escuela de Sommeliers Argentina,
Bien. Rienzo se llama de apellido. Y había otro chico que era corresponsal de guerra. Es periodista de guerra, que él sí no me acuerdo el nombre, pero muy apasionado con gas, ¿eh? Un loquito importante, divino, divino. Bueno, hablaban los tres. Pero Marcela Rienzo a mí me enganchó porque habló, ella es sommelier. Sí. Y hablaba de la cata de vinos y de la gente que ella forma en la cata y bueno, ella hablaba de los otros sentidos. Y hablaba de la importancia del olfato y del gusto. Y qué poco registro tenemos de los sentidos. Poco registro que se tiene. Que ella, a la gente que se inicia en esto, le venda los ojos. Y aparte, les dice si están dispuestos a probar todos, porque cuando uno está tan condicionado, si no estás dispuesto no tenés que hacer un curso de cata. Y otra cosa que dice, les venda los ojos porque no quiere condicionarlos con la mirada, con la visión, porque vos, eso te condiciona con el Hacia algo te va a gustar, si no te va a gustar. Exactamente, porque siempre macheás Exacto. imagen con recuerdos, con preexistencia, con información. Bueno, y el olfato te hace una bajada de información que no te... De hecho, el olfato es el sentido más importante que tenemos y el que más registro tiene en el cerebro y el que te condiciona para el estado de ánimo, para la preservación, para la profilaxis en algunas enfermedades. Y uno no lo sabe. Ahora que se habla tanto de neurociencia, Sí. te pones a leer, hay una española. Bueno, y de neuroarquitectura también. También. Pero para cerrar podríamos decir que estaría bueno vendarse un poco los ojos, ¿no? Total, probá, no te asustes. Y camina un espacio, recorrelo, tocá las texturas. Te va a devolver otra imagen y te va a devolver una sensación que después quizás la recreas o la exacerbás para representarla más. Excelente. Muchas gracias, Sandra.